Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos y bienvenidas para que juntos meditemos, reflexionemos y nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. Hoy es martes 3 de marzo del 2026. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos abramos nuestro corazón para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 11. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 23, del versículo 1 al 12. Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos, y les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Ensanchan las filacterias y alargan las orlas del manto. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Que se les salude y en las plazas, que se les salude en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y vosotros sois todos hermanos. Ni llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el que está, el del cielo. Ni tampoco os dejéis llamar instructores, porque uno solo es vuestro instructor, el Cristo. El mayor entre vosotros será vuestro servidor, pues el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Oremos juntos. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que al alimentarnos de su palabra, no seamos sordos a tu voz, sino que la recibamos en nuestro corazón con humildad, la pongamos por obra y perseverando en ella podamos dar muchos frutos y alcanzar la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo hoy en el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 23, del versículo 1 al 12, nos dice algo muy importante. Dice: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan lo que dicen, pero no imiten lo que hacen. Ellos enseñan con la autoridad de Moisés, enseñan la ley de Dios, pero con sus acciones niegan a Dios, como muchos de ustedes y de mí. Dice San Pablo a Tito, en Tito 1:16, profesan conocer a Dios y con sus obras le niegan. A veces es fácil amar a Dios con los labios. Yo amo al Señor, el Señor es mi Señor. Pero con esos mismos labios, dirá Santiago capítulo 3, versículo 10, con la misma lengua que bendecimos al Señor, maldecimos a nuestros hermanos. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, el Señor hoy nos llama y nos llama la atención para que ustedes y yo pongamos de acuerdo nuestras obras con nuestra fe, con nuestras palabras, que se refleje aquello que hablamos de Dios y decimos amarle, que se refleje por nuestras obras. Dice Jesús: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan lo que dicen, pero no imiten lo que hacen, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Y les gusta que la gente los diga: oh, wow, pero qué maestros. Y dice: ustedes ni siquiera se dejen llamar rabí, maestro, porque uno solo es un maestro. Y algo muy interesante, en el numeral del Catecismo de la Iglesia número 85, nos habla acerca de cómo el magisterio de la Iglesia, los obispos, en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma, son los encargados en
interpretar la Sagrada Escritura para enseñarnos a nosotros cómo es que la debemos de recibir, poner en práctica y transmitir a nuestros hijos, a nuestra familia. Muy importante, porque no es necesario, no se necesita que alguien venga a enseñar algo nuevo, sino debemos de enseñar lo que ya está escrito. Dice 1 Timoteo 3:15, la iglesia es la casa del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. La iglesia es la base y la columna de la verdad. Esa verdad que Jesucristo ha entregado a su iglesia, de la cual aprendemos, porque es nuestra madre y maestra, de esa verdad tenemos que transmitir, no tenemos que enseñar nada nuevo. Por eso es importante cuando se habla de la palabra de Dios o cuando se habla de teología, hablar siempre con fundamentos, porque a veces surgen confusiones. Un diácono dice esto, otro diácono dice aquello, un sacerdote dice esto, otro sacerdote dice aquello, un catequista dice esto, otro catequista dice del mismo tema algo diferente. Entonces dice la gente, ¿pero a quién creo? Y a veces caen en una falacia de un ad populum, porque tanta gente lo dice, así ha de ser. No. Entonces, ¿qué sucede? Hay que ir siempre a la fuente. Cuando a mí me dicen, mira Carlos, me siento confundido, ¿qué tengo que hacer? Vamos a la fuente, vamos a los documentos de la iglesia, al catecismo, a la Sagrada Escritura. Entonces ahí es donde uno puede ir aprendiendo a crecer en la fe de una manera integral. Porque de otra manera, si solamente hay personas que no valorizan la memorización de las citas bíblicas, en la cual el Papa San Juan Pablo II en Catequesis Tradendium número 55 nos enseña que es importante memorizarnos algunos documentos de la iglesia y algunas citas del Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para poder fundamentar nuestra fe y tener una fe de convicción. Eso es importantísimo. Entonces, que nadie diga, oh, no, es que a mí no me gusta la memorización y esto que el otro. Bueno, son sus palabras, pero la iglesia enseña en la Catequesis Tradendium número 55 del Papa San Juan Pablo II que se debe de memorizar. Se debe de memorizar. Entonces, no es una opción que si quiero o no quiero. Entonces, luego nos dice el Señor, a nadie llamen padre. Y de esto se agarran los hermanos separados. ¿Qué sucede con ellos? Interpretan la Biblia por su propia cuenta. Oh, aquí dice que nadie llame padre, pues así ha de ser. Segunda de Pedro 1:20 dice, nadie puede interpretar la Sagrada Escritura por su propia cuenta. Segunda de Pedro 3:16 dice que los ignorantes y poco firmes en la fe tuercen las Escrituras. ¿Para qué? Para su propia perdición. Por eso es que cuando una persona se aleja o se sale de la Iglesia Católica, ¿cuál es el resultado? Miles de sectas. ¿Por qué? Porque cada quien interpreta la Escritura a su manera. Entre ellos se pelean entre comillas pastores, va y funda su changarrito de acuerdo a sus expectativas y creencias. Pero cuando ustedes y yo tengamos dudas, debemos de siempre ir a la fuente, a la base de nuestra fe, a la que está encargada de transmitirnos, de enseñarnos y de guiarnos, de acompañarnos, que es la iglesia, que nos ofrece los documentos de la iglesia, que nos ofrece el catecismo, que nos da la Escritura. Recordemos, la Sagrada Escritura salió de la iglesia. Muy importantísimo eso, ¿sí? Entonces, de ahí es donde nosotros aprendemos una fe integral. Y en cuanto a lo de padre, no llames padre en la tierra, no se está refiriendo a que no hay que llamar padre a sacerdote o a nadie así. San Pablo dijo en Efesios, y si esto fuera cierto, que no se debe llamar padre, entonces, ¿por qué el mismo San Lucas entonces nos enseña como él dice padre, cuando en Lucas 16:22 en adelante, cuando el rico Pulón estaba en el infierno quemándose y decía, Padre Abraham? Si no fuera a decir padre, porque San Pablo dice en 1 Corintios 4, del 14 al 15, no habéis tenido muchos padres, yo he sido vuestro padre en la fe, padre en el sentido espiritual, padre en el sentido biológico. También dirá San Lucas en Lucas 18:20, honra a tu padre y a tu madre. San Pablo dirá en Efesios 6, del 1 al 2, hijos obedezcan a sus padres. Entonces, San Juan, 1 Juan capítulo 2, del versículo 14 al 15, nos enseña, dice, padres, y también da una enseñanza a los hijos, cómo debemos de recibir la palabra de Dios y ponerla por obra para vencer al maligno. Entonces, aquí no está prohibiendo que se diga padre, sino lo que sucede, que los protestantes sacan un texto de contexto para un pretexto. El contexto es desde el versículo 1 al versículo 12, donde enseña, dice el versículo 9, dice, vosotros en cambio no os dejéis llamar a rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y vosotros sois todos hermanos. Ni llaméis a nadie padre padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre en
el cielo. ¿Recuerdan cuando San Esteban iba a ser apedreado? Hechos capítulo 7, él se dirige a la gente, padres, hermanos, y si no fuera a decir padre, entonces ¿por qué dice padre? Entonces es realmente muy errónea el argumento sin fundamento de los protestantes. Y dice, ni tampoco os dejéis llamar instructor, porque uno solo es vuestro instructor, el Cristo. Y aquí está la explicación. Versículo 12. El mayor entre vosotros será vuestro servidor. Versículo 11. El mayor entre vosotros será vuestro servidor, porque el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. ¿Qué nos está enseñando el Señor? Que tenemos que ser humildes. La humildad es la base de todas las virtudes. La humildad, que es lo opuesto al orgullo. El orgullo viene del diablo, 1 Timoteo 3:6. La humildad es la base de todas las virtudes. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, pidámosle siempre al Señor que nos dé inteligencia, sabiduría, inteligencia, prudencia y sobre todo la humildad. Como dice la Virgen María en el Magnificat, se fijó en su humilde esclava. Como dijo la Virgen María en Lucas 1:38, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí lo que, según tu palabra. Así como dijo Samuel, primera libro de Samuel capítulo 3, versículo 9. Aquí estoy, Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces, la humildad es la base de todas las virtudes. Y por eso pidámosle siempre al Señor que nos dé un corazón como el suyo, como dice Mateo 11:28, manso y humilde de corazón.